Hoy vamos a empezar el punto número 4, la lección número 4 del poder de la oración, hablando de la misma serie, la necesidad del poder de Dios en todo el ministerio y en toda nuestra vida cotidiana. Y comenzamos leyendo Mateo 7, 7 y 11, que dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Todo lo que pertenece a Dios, como ya lo hemos visto, puede ser nuestro. Basta creerlo, basta pedirlo. Dios extiende sus manos llenas, abundantemente llenas, y nos dice: pedid y se os dará. Leamos de nuevo los versículos anteriores, que dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan? Entonces, en Santiago 4:2, el apóstol dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Mucho del fracaso que hemos experimentado algunos al predicar, es decir, que cuando no se ven los resultados esperados de la predicación, se debe ni más ni menos a la falta de poder en la oración personal. Y si no tengo el poder deseado, es porque en realidad no lo pido fervientemente y con verdadera fe a mi poderoso Señor y Padre Dios. Tenemos que reconocer que mucho de la falta de impacto de los siervos de Dios en los tiempos modernos se debe a que el tiempo de la oración está olvidado. Ahora, no quiero decir que los cristianos no oran, sino que no oran de manera que reciban lo que están pidiendo. Es una clase de oración distinta. Es un cargo de oración que no te deja en paz todo el día porque estás pensando y pensando y pensando en aquello que deseas obtener para el Señor. Ahora bien, lo que quiero decir con esta introducción es que no hemos velado, no hemos vigilado, no hemos ayunado, no hemos orado lo debido. Y es nuestro propio corazón que realmente pone los obstáculos en la predicación y en el testimonio. ¿Puede la ambición que busca reconocimiento, que ansía alabanza y posición, predicar el evangelio de aquel que se humilló a sí mismo tomando forma de siervo? ¿Puede el orgulloso, el vanidoso, el pagado de sí mismo predicar el evangelio de aquel que fue manso y humilde? ¿Puede el iracundo, el egoísta, el endurecido, el mundano, el murmurador, el predicar sobre un mensaje que rebosa sufrimiento, abnegación, ternura, que imperativamente demanda alejamiento de la maldad y crucifixión del mundo? ¿Puede el asalariado oficial, sin amor, superficial, predicar el evangelio que demanda del pastor dar su vida por las ovejas? ¿Puede el ambicioso, que se preocupa por el salario y el dinero, predicar el evangelio sin que Dios haya dominado su corazón primero? Estrictamente hablando, todos los cristianos, todos los creyentes en el Señor Jesús, somos predicadores. Aún con nuestra propia vida predicamos. Estamos comunicando algo a las personas que están alrededor nuestro y sobre todo ante nuestra amada familia. Estamos comunicando algo. Nosotros sabemos que tenemos la verdad porque la Biblia lo dice.
Santiago dice también que el pecado está en aquel que hace lo bueno, perdón, que conoce lo bueno y no lo hace, que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entonces, Pablo dijo en 2 Corintios 3, 1 al 3, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita, no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Muy bien, pues esto con relación a los predicadores, pero ¿qué de ustedes que son padres de familia, empleados, empresarios, etcétera? ¿Han pensado que la razón por la que les va no tan bien es precisamente por lo mismo? Porque negligimos la oración, por la falta de oración persistente, importuna, terca, constante, tenaz. Y si oras, ves que te falta poder en la oración y por tanto también te falta poder en la predicación, entonces pídela. Si reconoces honestamente que hay una debilidad, tú y yo tenemos que entender que sin el poder de la oración no tendremos poder en la predicación. Entonces, pidámosla. Es tiempo de comenzar a orar oraciones sin prisa, sin distracciones, etc. Nuestra gran necesidad es la preparación del corazón para servir a Dios. Lutero sostenía como regla que quien ha orado bien, ha estudiado bien. No decimos que los hombres no han de pensar ni usar su inteligencia, pero emplea mejor su mente el que cultiva más su corazón. No decimos tampoco que los predicadores no han de ser estudiosos, sino que su principal libro de estudio sea única y exclusivamente la Biblia. Y la estudia mejor si ha guardado su corazón con diligencia, con perseverancia al estudio, a la oración, a la perseverancia de la investigación de qué es lo que la iglesia y la sociedad requieren, qué se necesita. Es necesario orar y no desmayar. Velad y orad, dijo Jesús. Orad sin cesar, dijo Pablo. Muchos cristianos se preguntan, ¿por qué hay tan poco fruto en mi ministerio? Y Dios responde, porque negliges, porque renuncias a la oración. No tienes porque no pides. Otros preguntan, ¿por qué tengo tan poco poder en mi vida y servicio? Y Dios responde nuevamente, porque negliges, renuncias a la oración, no tienes porque no pides. Jesús dijo, pedid y se os dará. Pues pidamos para recibir. Los primeros cristianos eran personas de tremendo poder. Constantemente leemos declaraciones como estas. En Hechos 2:47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En Hechos 4:4 dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. En Hechos 5:14 dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Los apóstoles mismos explican el secreto de su poder irresistible cuando dicen, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. En Hechos 6:4. Debemos señalar que no solo los apóstoles tenían poder en la vida y en el servicio, toda la iglesia primitiva lo tenía. Entonces, ¿cuál es el secreto de esta plenitud, de esta llenura del poder en la vida y el servicio? En Hechos 2:42, el Señor nos da la respuesta. Dice, perseveraban en las oraciones.
O sea que continuamente tenían la oración como la base del poder. La Biblia lo menciona mucho en todas las escrituras, en todos los tiempos, siempre los siervos de Dios oraban. En todo tiempo oraban y no dejaban de orar porque sabían que lo que estaban haciendo, si no tenía el poder de la unción, era por la falta de dedicación al tiempo de oración íntima con el Padre. El profeta Isaías enseñaba por revelación de Dios que hay un lugar en donde se renuevan nuestras fuerzas y ese lugar es en la presencia de Dios. Isaías 40:31 dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermano cristiano, ¿cuánto tiempo inviertes en la oración? ¿Cuánto tiempo dedicas o dedica la mayoría de los cristianos a orar? Fue un golpe maestro el que dio el diablo cuando logró que la iglesia y el ministerio en general pusieran a un lado arma tan poderosa como lo es la oración. El diablo está perfectamente de acuerdo en que la iglesia multiplique su organización y su maquinaria para la conquista del mundo para Cristo si solo dejan a un lado la oración. O sea, todo lo que quieras hacer, pero el diablo no te lo va a impedir. Pero lo que sí te va a impedir a toda costa es que ores para lograr ese objetivo. El diablo no tiene miedo a la organización, no tiene miedo a las reuniones públicas. El diablo tiene temor solamente de Dios. Y mucha organización sin oración es organización sin Dios. Nuestro tiempo está caracterizado por la tremenda organización del hombre y la disminución del poder de Dios, que solo se obtiene orando. Pero cuando se levantan hombres y mujeres que creen en el poder de la oración y quienes oran como se debe orar y que enseñan a orar, entonces la oración podrá en mucho como siempre ha podido. Dice Isaías 59, 1 al 3, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad con vuestra lengua. Pero, ¿cuáles son las cosas definidas en que la oración tiene poder para hacer? En primer lugar, aquí vemos nosotros que la oración tiene poder para darnos un conocimiento verdadero de nosotros mismos y de nuestras necesidades. Cuando oramos, viene una revelación de nuestra condición. El Señor le agrada que lo busquemos. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces, dice la Biblia en Romanos 7:18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Muchas vidas de poder han principiado, usualmente, con una completa revelación de la completa inutilidad e indignidad de sí mismas. Por ejemplo, Isaías 6, 1 al 5 dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, y cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban.
Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Desde este momento en adelante comenzó una vida de poder para el profeta Isaías. Y Dios le envió a hacer un trabajo poderoso. Dice en Isaías 6, 8 y 9, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Así fue con Moisés. Él se encontró con Dios en la zarza ardiente y fue despojado de su confianza en sí mismo. Vio su completa incapacidad para la obra del Señor y luego el Señor lo envió como un hombre de tremendo poder. Así también fue con Job, después que éste se encontró con Dios y dijo acerca de sí mismo, me aborrezco a mí mismo y me arrepiento en polvo y ceniza. Ahora, si queremos tener una vida de poder, nos es necesario que tengamos una visión clara de lo que realmente somos por naturaleza. En la oración la logramos. Si sinceramente hacemos la oración del salmista que dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. El Salmo 139, 23 lo dice. Y créanme, Él lo hará, Él te va a examinar, Él va a hacerte conocer tu corazón, porque Él lo conoce. Él te conoce perfectamente bien y usa la palabra para revelarte lo que Él piensa de ti. Entonces, tendremos una verdadera revelación de nuestro yo tal como Dios lo ve, un despojamiento consecuente de nosotros mismos y haremos lugar para la entrada del poder de Dios. No es suficiente hacer esta oración solo una vez y para siempre. Necesitamos hacerla diariamente. Ahora, en segundo lugar, la oración tiene poder para limpiar nuestros corazones de pecado, del pecado secreto y del pecado conocido. El Salmo 19, 12 y 13 nos lo dice. Salmo 19, 12 y 13 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. En respuesta a la oración de David, después de su tremenda caída, Dios lo lavó completamente. Le lavó la iniquidad, lo limpió de su pecado. El Salmo 51, versículo 2, Salmo 51, 2, dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Versículo para subrayar, ¿verdad? Muchos hombres, bueno, aparte de subrayar, memorizar también. Muchos hombres han luchado por años enteros contra algún pecado dominante que ha estado manchando sus vidas y obstaculizando su poder espiritual para ir a la presencia de Dios en oración. Lo han puesto delante del Señor y no han dejado a Dios sino hasta que Él los haya bendecido. Y esos hombres y esas mujeres han salido de ese lugar de oración como vencedores. De esta manera, muchos pecados que parecían inconquistables han sido arrojados al polvo por, por haber orado, por haber confesado tu condición delante del Señor, que es muy importante reconocer, ¿verdad? Muchos hombres han luchado por años enteros contra algún pecado y no pueden vencer.
Yo luché muchos años con pecados dominantes, ciertas actitudes incorrectas, maneras simplonas, cosas de falta de sabiduría y de falta de tacto. Tenía que luchar contra esto. Y yo tenía, pues, desesperanza porque pensaba que no había remedio para mí. Pero cuando recurrí a la oración y le abrí mi corazón al Señor y le dije esto, realmente mi vida cambió. El Espíritu Santo, quien nos libra del poder del pecado y de la muerte, hace su obra poderosa en cada corazón sincero. Pero el Espíritu Santo obra en nuestras vidas en respuesta a la oración, como dice Lucas 11:13. Déjenme leérselos. Lucas 11:13. Dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Ahora, en tercer lugar, la oración tiene poder para sostenernos en nuestras empresas o eventos y para darnos victoria sobre nuestras tentaciones. Dice el Salmo 17:5, sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Esa es una oración que Dios siempre está dispuesto a oír. Jesús mismo dijo a sus discípulos cuando se acercaba la hora de la prueba, orad para que no entréis en tentación. Lucas 22:40. Pero los discípulos no aceptaron la amonestación. Se durmieron cuando debían haber estado orando. Y cuando la tentación vino a las cuantas horas, todos fracasaron miserablemente. Pero Jesús mismo pasó toda esa noche en oración. Y cuando al día siguiente cayeron sobre él las más terribles tentaciones que jamás han venido sobre un hijo de hombre, él salió de todas ellas completamente triunfante. Nosotros también podremos salir victoriosos de cada tentación si nos preparamos para ella en oración y ayuno y la afrontamos con oración. Muchos de nosotros somos llevados a la derrota, que la negación de nuestro Señor. O sea, por haber negado a Cristo, no verbalmente como algunos lo hacen, sino con una actitud de desobediencia, de deshonra, que muchos cristianos lo están haciendo. Estamos en un tiempo de apostasía donde prácticamente la predicación real de Cristo ya no se menciona. ¿Por qué? Porque la cruz de Cristo menciona que estorba, dice la palabra, estorba. La cruz de Cristo tropieza. Mucha gente se ofende, pero se ofenden ¿por qué? Porque se hayan descubierto de su mala condición. Pero el Señor extiende su mano y dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La oración tiene poder también para gobernar nuestras lenguas. Ay, esta lengua, ¿cómo poder controlarla? ¿Cómo poder dominarla? No hay manera. Solamente el Señor lo dice. Muchos cristianos que han deseado la plenitud del poder en la vida y en el servicio, se han hallado obstaculizados por una lengua sin freno. Han aprendido con amarga experiencia la verdad de las palabras de Santiago. Ningún hombre puede domar su lengua. Santiago 3:8. Pero si es verdad que ningún hombre puede dominar su lengua, lo es también que Dios puede hacerlo. En respuesta a la oración de fe, coloquemos nuestra manera de ser cuando hablamos, cuando decimos, cuando insinuamos, y que desafortunadamente, sin haberlo pensado, ofendimos a mucha gente en el camino porque nos faltó tacto, nos faltó sabiduría, nos faltó freno en la lengua. Si uno desea fervientemente y ahora con fe como David, dice la palabra que en el Salmo 141:3, que David, vamos a ver, Salmo 141:3, pon guarda a mi boca, oh Jehová,
Guarda la puerta de mis labios. O sea, Dios lo hará, eso que ni qué, Dios lo hará, porque se lo estamos pidiendo de corazón. Y vuelvo a repetirlo, porque es una gran necesidad. Pon guarda a mi boca, pon vigilante, Señor, en mi boca. Guarda la puerta de mis labios. O sea, es una súplica. Muchas lenguas sin freno fueron puestas en sujeción, orando, pidiendo de esta manera. Pon freno a mi lengua, Señor. Pon un vigilante a mi lengua, Señor, que esté atento a lo que voy a hablar. Lenguas que eran agudas, como espadas, calumniadoras, mentirosas, han aprendido a hablar palabras de gentileza y de gracia. La verdadera oración puede domar la lengua más indomable, con la cual el hombre o la mujer siempre han maldecido, porque la oración verdadera pone en obra el poder de aquel para quien nada es imposible. Aquí, por último, les digo que la oración tiene también poder para dar sabiduría. ¿Cómo nos falta sabiduría? La palabra de Dios es muy explícita en este asunto y lo dice en Santiago 1:5. Si alguno tiene falta de sabiduría, pida a Dios, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Pero dice todavía, dice, pero pida con fe, no dudando nada. Así que ninguna promesa podría ser tan explícita como esta. Podemos tener sabiduría, la sabiduría de Dios, ni más ni menos que la de Dios, a cada paso de nuestra vida si la pedimos. Dios no quiere que sus hijos anden a tientas en las tinieblas. Él pone su infinita sabiduría a nuestra disposición. Él quiere que pidamos, pero que pidamos con fe. En Santiago 1, 6 y 7, o sea, repitiendo lo que dije, pero lo quiero recalcar bien, porque es la clave de todo, y con esto vamos a terminar. En Santiago 1, 5 al 7, ¿verdad? Vuelvo a repetir. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Pidamos con la confianza de que el que nos ofrece la sabiduría nos la va a pedir, nos la va a dar tan solo se lo pidamos. Que es muy importante esto. Muchos de nosotros andamos tropezando en nuestra propia necedad en lugar de andar en su sabiduría simplemente porque no lo pedimos a Dios. Qué gozo es conocer el camino de Dios y andar en él. Y todos podemos tener este gozo si solamente se lo pedimos. Permítame terminar este estudio leyendo algunos salmos. El Salmo 86:11 dice, 86:11 dice, sí, 86:11, enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Y en el 25:4 dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. En el 143:10, Salmo 143:10, dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Y el Salmo 119:33. Salmo 119:33. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Enséñame, enséñame, enséñame. Es lo que nos hace falta. Que realmente seamos sinceros, honestos, de que reconozcamos que nos falta conocimiento. Y entonces lo que hace precisamente la palabra
es llevarnos a este conocimiento. Y es lo que hace la oración. La oración prepara el terreno para que la semilla caiga en buena tierra. Y la semilla es la palabra de Dios. Entonces, cuando yo estoy orando, se está preparando el terreno. Y cuando oigo o cuando leo la palabra y la memorizo, fecunda. O sea, se levanta una gran cosecha en mi vida. Entonces, aquí la oración tiene poder porque nos abre los ojos. Dice el Señor, erráis, se equivocan, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Hay amigos, hermanos, yo les invito en el nombre del Señor que apartemos un tiempo para estar en la intimidad, en el cuarto secreto, en ese rincón donde podamos estar a solas con el Señor. No quiere decir que no podamos orar en compañía de otros, porque también nos enseña la palabra, pero la oración íntima, la oración personal, es la que nos va a ejercitar a hacer una bendición cuando nos reunamos con otros para orar. Señor, como dijeron tus discípulos, enséñanos a orar. Y tú nos dejaste el Padre Nuestro como muestra de cómo debemos acomodar nuestra oración. Previo a esto, tú dijiste claramente, y no uséis de vanas repeticiones como algunos tienen por costumbre. Repetir y repetir y repetir no era la clave, a menos que sean principios para memorizar. Guíanos, Señor, a vivir de acuerdo a tu voluntad, para ver mejores tiempos, para poder entender que en ninguna parte de tu escritura enseñaste algo religioso. No nos invitaste a una institución religiosa, nos invitaste a una relación íntima, personal, entre tú y yo, entre tú y mis hermanos y mis amigos. Que el Espíritu Santo guíe, Señor, cada enseñanza, que tu palabra lo afirme y que la oración sea la fuente del poder por el medio del cual podemos pedir cualquier cosa conforme a tu voluntad y seguro que lo vamos a recibir. Y tu voluntad aquí es que vayamos a la palabra para adquirir sabiduría. Y en esto estamos seguros que nos lo vas a dar. Gracias, Señor, y bendice a todos mis oyentes y amigos para que el Espíritu Santo trabaje en cada corazón y lo lleve a la verdadera conversión, que entiendan lo que es la salvación personal de haber aceptado a Cristo como Salvador personal. Que Dios les bendiga, hermanos, que Dios les bendiga a todos y gracias por su tiempo que separan para estar juntos estudiando la bendita palabra de Dios. Vayamos a la oración a partir de ahorita. Separemos un tiempo, el tiempo que tú decidas. Y así vas a ver que al principio vas a batallar un poco, pero poco a poco te vas a acostumbrar a enamorarte de este tiempo de oración con tu Señor. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.